Alberto, ¿qué relación existía entre el cinabrio y los estados alterados, o si se podría hablar de estados inspirados de conciencia en las culturas mesoamericanas? Bueno, no se nos olvide que, bueno, en sí mismo el cinabrio como sulfuro de mercurio, en sí mismo es un material ajeno al sistema normal del cuerpo. El cinabrio, desde el punto de vista médico, y el mercurio en particular, es un contaminante que tiene efectos tóxicos. Dentro de sus efectos de toxicología está, bueno, dañar a nivel celular, por ejemplo, el sistema renal, se deposita también en el hígado, pero también el mercurio tiene una acción interesante, sobre todo con el manejo de las grasas y la sinapsis de los neurotransmisores, en las sinapsis neuronales. Entonces, si hay una contaminación del organismo con mercurio, dependiendo de la rapidez, la cantidad, incluso la vía en la que se adquiere ese mercurio en el organismo, depende de normalmente hacia dónde va a radicar. Normalmente sus efectos toxicogénicos del mercurio, normalmente en vapores, es la vía más rápida, se absorbe directamente en pulmones, tiene un enlace con la hemoglobina, de ahí llega al cerebro y normalmente él se va hacia la parte grasa del cerebro y empieza a afectar los factores de neurotransmisores. Por eso también se generan estados alterados de conciencia. Esa es una de las situaciones en donde desde el punto de vista médico y de toxicología, toxodinámica del mercurio, son de los mecanismos de acción, pero es a partir de su adquisición por vapores. Cuando es por ingesta, entonces es un proceso todavía más largo, porque solamente porciones menores son las que se integran de manera sistémica, porque normalmente el mercurio en un periodo de 72 horas hasta una semana se llega a desechar por vía urinaria o por heces fecales, pero ese pequeño remanente de mercurio que queda en el sistema, si es repetitivo, entonces sí puede generar algún estado alterado, pero ahí sí ya estaríamos hablando de un proceso de contaminación crónica. En contaminación súbita puede ser vapores, en crónica es por ingesta, ahí sí es eminentemente un acto repetitivo, y después hay otro que es la adquisición del mercurio, pero ya por medio ambiente. Vivimos en un paisaje donde esté rico en mercurio o cerca de un yacimiento de mercurio. Bueno, el mismo medio ambiente actúa como un agente de transporte, y entonces hay ciertas regiones del país en donde la misma presencia de mercurio puede generar un cierto factor de resistencia biológica, pero cualquiera que llega de fuera empieza a tener algún estado alterado, ya sea en sus funciones vitales o incluso hasta de conciencia. Muy bien. ¿Quiénes lo usaban en las culturas mesoamericanas, Alberto? Bueno, desde el punto de vista arqueológico se ha documentado en mercurio, en cinabrio, en prácticamente todo lo que sería la zona mesoamericana. Ahora, una cosa es haberlo usado o haber obtenido un producto que tenga cinabrio, y otra cosa es haberlo usado en su cotidianidad como parte ya de alguna ofrenda ritual, pero cotidiano. Dentro de los
regiones que ya presentan cierta cotidianidad, tendríamos zona maya, desde tiempos del preclásico en Izapa, hasta periodos tardíos como puede ser Mayapán, que tienen ahí algunos entierros donde los objetos de ofrenda asociados a entierros de alta alcurnia, pensemos jades y otras vasijas finas, están con cinabrio, pintadas con cinabrio o que tienen en su contenido cinabrio, además de haber ungido el cuerpo con cinabrio. Eso es en la zona maya. En la zona de Oaxaca, sobre todo desarrollo zapoteco, desde la etapa de San José Mogote, desde el periodo de San José Mogote, de la fase de San José Mogote, ya empieza a aparecer los entierros, sobre todo de personajes importantes, con trazas de cinabrio y sobre todo el cinabrio empieza a actuar como un signo también de riqueza, no solamente de uso ritual, sino también un signo de riqueza, de diferenciación social. Aparece también el uso del cinabrio en toda la serie de los dioses Cosijo, el dios de la tierra, el dios gordo, y aparece durante todo el desarrollo hasta prácticamente 1200, con regularidad en los contextos zapotecos. Los contextos mixtecos todavía es más difícil. Ahí sí no hay análisis claros de que existan enterramientos, sobre todo con cinabrio, ya de manera, y aquí sí estaríamos hablando del uso repetitivo como parte del ritual. Tenemos en la zona de la Huasteca, ya aparece tanto en la pintura, en arquitectura, aparece en la cerámica y en el fierro. Claro está, no podemos olvidarnos de la gran urbe cosmopolita que fue Teotihuacán. Ahí sí hay cinabrio en arquitectura de interiores como parte de pinturas murales. Aparece también desde etapas relativamente tempranas como Teopancasco, en investigaciones que está conduciendo la doctora Linda Manzanilla. Ha encontrado muchos materiales vinculados al cinabrio, sobre todo cuentas, conchas, incluso tejos y otros productos que están vinculados al cinabrio y a los rituales de algunos dioses, la producción de objetos para algunos dioses. Teopancasco es el caso más característico ahorita, y que ahorita está llevando una línea interesante de investigación para tratar de relacionar ese cinabrio con lo que sería esa cotidianidad y su manejo. Bien, estabas comentando que el uso del cinabrio se hacía con referencia a un estatus económico, a un estatus jerárquico, o también el cinabrio se usó a nivel popular, o solamente estaba reservado para las clases altas. Bueno, hasta ahorita tenemos que ser también realistas. En México las investigaciones de unidades habitacionales comunes son pocas, y aún incluso a nivel doméstico llega a aparecer algún objeto, pero como parte de una ofrenda, ya sea un santuario familiar o algún, pero sí hay algún objeto que recuerde o que vincule el uso del cinabrio, sobre todo en algunos personajes en entierros de algunos personajes que están vinculados ya sea con la curación o el chamán, el brujo, pero incluso en ese sentido puede ser de la gente común, pero la arqueología en México se ha orientado a la excavación de la gran tumba, del gran señor, del gran personaje, y vinculado a esto pues están los grandes chamanes, los grandes brujos, que
ellos sí, evidentemente tienen cinabrio. Por ejemplo, es muy raro vincular el cinabrio con algunos, por ejemplo, los guerreros, algún tipo de guerrero en particular, es muy difícil vincularlos. Por ejemplo, en las excavaciones de Templo Mayor, en los caballeros águila, los caballeros tigre, no hay cinabrio, hay óxidos de hierro, pero no hay cinabrio. En el caso de Teotihuacán, sí hay cinabrio, pero son los objetos que están ofrendando los caballeros. O sea, ellos los adquieren y están ofreciendo un producto que es de alto valor al dios, al rito. Por ejemplo, parte de lo que mencionan como ofrendas es cierto, está la ofrenda de sangre, pero no solamente es la sangre física, sino también el cinabrio puede tener un paralelo con la sangre de la tierra, y entonces están ofrendando su sangre y la sangre de la tierra al depositarla en el Zacatapoyoli, que es donde están las agujas y que se queman las agujas donde llevan la sangre. ¿Existían procedimientos, herramientas para hacer la extracción del cinabrio? Bueno, en el caso de la minería, se han encontrado instrumentos de piedra que van desde el martillo para ir golpeando la piedra. Se encuentran objetos básicamente de madera, palos endurecidos, normalmente maderas duras, de mezquite. En ocasiones, por ejemplo, hay algunas maderas tropicales que se utilizan, pero normalmente son instrumentos de huesos de animales y huesos humanos. Son punzones, lesnas, uñas que se usan, incluso hay algunas uñas que llegan a presentarse en el proceso de extracción que se hacen con piedras verdes, con los buenos chalchihuites. No cualquier objeto entra para la extracción sobre todo de la sangre de la tierra. Hay una dualidad interesante de la piedra verde, el chalchihuite, el genuino chalchihuite, el jade o la turquesa en menor medida, o la malaquita o quetzalcoatl con el cinabrio. Siempre hay esa dualidad de piedra verde, rojo cinabrio. Perfecto. En cuanto a la extracción, son muchos instrumentos, básicamente son instrumentos para golpear, pero también hay vinculado a la extracción no es nada más sacarlo de la tierra, sino también beneficiarlo, depurarlo, hacerlo ya un pigmento, y en ese proceso normalmente hay morteros en piedra y metates que también son de piedra muy fina, normalmente basaltos de roca fina, o incluso hay metates que se hacen de serpentina, que es otra vez la piedra verde, y que es de grano muy fino, muy cerrado, y que permite un molido en una textura que queda como talco. Por eso es importante el proceso de beneficio. Para eso hay platos de cerámica, son platos muy extendidos. Normalmente son platos que tienen muy buen acabado, muy buen bruñido, y sobre eso se hace el proceso que llaman el lavado, como si fuera una tentadura, generar esa sedimentación por gravimetría, por diferencia de densidad, y el molido, y es moler hasta obtener prácticamente este talco que ya aparece en los centros de consumo como Teotihuacán y demás. Ahora, en las minas que se han documentado en Sierra Gorda, de las que se tienen fechamientos por carbono 14, ya no solamente de instrumentos, sino también incluso de ADMs, de los sistemas de soporte de la mina, y nos están arrojando fechas de que van desde el año 15 hasta el año 150 de las que se encuentran fechadas en Sierra Gorda.
Sin embargo, bueno, minas de cinabrio que tienen datos de uso prehispánico, en Guanajuato se han encontrado y corresponden más o menos al periodo del 450-600. Otros lugares en Sierra Gorda nos documentan procesos hasta el año 1100-1200 después de Cristo. Pero dentro de las fechas más tempranas para una mina de cinabrio son el año 15 de nuestra era, es Oyatal en Querétaro. Ahora, en cuanto a otros contextos que documentan el cinabrio desde época prehispánica, bueno, se conocen los contextos de Izapa, que están fechados alrededor del 800 a.C. Pero también hay casos excavados en La Venta, Tabasco, que tienen una fecha aproximadamente del 500 a.C. del manejo del cinabrio. Esos son de los datos del cinabrio ya excavado y analizado, ya como en contextos arqueológicos ya muy claros. Hay investigadores que remontan el uso del cinabrio hasta prácticamente el 800 a.C. Pero el problema está en que estamos encontrando un contexto en donde se usa y el objeto puede haber estado en uso por N generaciones, no necesariamente cuando se extrajo el cinabrio. Eso es interesante. Hasta ahorita las minas del cinabrio en México prehispánicas no se han investigado más que las de Querétaro. Bien. En el caso de el uso del cinabrio en Viejo Mundo, está documentado de que el cinabrio se usaba en contextos egipcios como cosmético, como elemento medicinal también, como elemento de pintura, pigmento para tumbas reales. En el caso de la tradición europea, surge en el contexto occidental europeo, ya se documenta desde periodos cartagineses, griegos, y aparece ya muy claro incluso en etapas anteriores, sobre todo en la transición de la revolución neolítica. Estaríamos hablando ese periodo en donde el hombre ya empieza a ser sedentario, pero empieza también a darse con la diferenciación social, sobre todo con objetos marcadores para ciertas profesiones o rangos. Estaríamos hablando aquí sí la diferenciación formal en objetos de atavíos, por ejemplo de chamanes, brujos, curanderos, en los objetos del poder, las castas o familias gobernantes, esta diferenciación del rango y los objetos vinculados al rango. Eso es interesante. En China también aparece el cinabrio como uno de los elementos que va a definir a las familias del poder. En la India aparece, pero a los señores santos, a los señores que se dedican a la curación. Pueden obtener la curación por medio del uso del cinabrio como medio de curación, como medicina, como medicamento, o también usan el mercurio como un elemento para generar algún estado alterado y definir cuál es el tipo de enfermedad que le está sucediendo a su enfermo. Aparece ya documentado en la India desde etapas muy, muy tempranas. Bien, Alberto, hay un uso del cinabrio para diferentes campos del hacer cotidiano. Se encuentra en elementos arquitectónicos, en la cerámica, en los textiles, y
y no queda muy claro si era un uso en cualquier campo o era expresamente también usado para la cuestión ceremonial. ¿Qué dirías tú al respecto? ¿Es más para lo ceremonial, se asociaba con lo sagrado, con la sangre de la tierra, o ese decir que dicen acerca de que el cinabrio se usaba como un excedente de sangre en la visita hacia los 9 inframundos o el ascenso a los 13 cielos? Bueno, aquí el cinabrio en Mesoamérica, bueno, vamos a empezar. Está vinculado en la mayoría de los contextos con lo que son personajes o señores del inframundo. De hecho, en la naturaleza el cinabrio aparece no como un gran manto, como una gran capa, al contrario, aparece en forma de vetas o las venas de la tierra. Eso es algo que es interesante, como que está reflejándose y retomándose dentro de la tradición indígena. Están hablando de las venas de la tierra, de la sangre de la tierra. Por eso en muchos de los contextos que se han encontrado no es un uso generalizado, es un uso vinculado a rango y posición social. Y bueno, rango, posición social también implica el acceso a diferentes clases de medicina. No es lo mismo la medicina de hierbas, que es la medicina de hierbas y minerales, que bueno, pueden estar diferenciadas socialmente. Ahí es interesante. Puede ser que exista de manera cotidiana, regular, pero necesitas estar en un lugar donde exista ese material, o que tengas acceso a ese material. De otro modo, sería muy difícil sostener que te diré, en un lugar como la Cuenca de México, que no hay cinabrio, tengan acceso a esa medicina de composición de parte mineral cinabrio con hierbas. Eso es interesante. Ahí sí ya es una medicina que estamos hablando que tiene un producto que viene de fuera y que por lo tanto no va a ser accesible a todo el mundo. Ok. Me decías hace un momento que el uso lo hicieron los huastecos, los mayas, los zapotecas, los teotihuacanos. ¿Hay datos de que en la cultura azteca o los tarascos o la cultura chupícuaro hayan usado cinabrio? Bueno, vamos por tiempo. Dentro de lo más antiguo, chupícuaro. En chupícuaro se ha documentado el uso de pigmentos rojos, pero hasta ahorita no hay análisis que documenten el uso del cinabrio. Los pigmentos rojos básicamente son óxidos de hierro en diferentes variantes, el ocre rojo, el ocre amarillo, pero no necesariamente cinabrio. No se ha documentado cinabrio. En el caso de mexicas, los mexicas usan el tláhuic, que es el óxido de hierro. Incluso tienen un vocablo específico para el óxido de hierro. En el caso del mercurio, ellos tienen un vocablo que es de una raíz totalmente distinta, que es en el mercurio o azogue le llaman yuliamuch, es una excrescencia blanca de la luna. Entonces aquí también se vuelve interesante, también empieza a tener un género. En el caso de los purépechas se ha documentado 2 casos nada más del uso del cinabrio de una manera indirecta, porque hay piezas que están hechas con amalgama y que parte de esa amalgama es con la adición precisamente del cinabrio. Muy bien. Una pregunta más con respecto al uso del cinabrio para cuestiones ceremoniales. ¿Había algún tipo de preparación?
está documentado que los chamanes se lo untaban en el cuerpo para entrar en contacto con los dioses. ¿Tú qué dices al respecto? Bueno, aquí hay varios detalles. Así una documentación de un ritual específico de que se usaban tales y cuales hierbas, tales y cuales minerales, no están documentados. Podemos suponer algunos de estos procedimientos, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Sierra Gorda. Tenemos lo que serían entierros, que ha sido una exposición ocupacional porque son mineros, pero también tenemos la exposición por ya como actividad en el caso de un entierro en ranas, que tenemos un personaje que llega a tener hasta 1200 partes por millón de mercurio en los huesos, cuando el nivel aceptable son 5, el nivel saludable son 5, 1200 es un mundo. El señor tenía un acceso cotidiano al mercurio, y dentro de su enterramiento se encontraron no solamente dos personajes que fueron los huesos pintados con cinabrio, sino que incluso uno de los elementos que nos lleva a pensar el uso, pensar en este personaje como un chamán, es de que encuentra dentro de su ofrenda, fue enterrado con una pipa y sobre todo con un instrumento de enema hecho en concha marina, que son dos piezas que forman un cono que estaba en la zona del recto. Y que bueno, uno de las secuelas de la ingesta del mercurio o de productos de mercurio, ya sea sulfuro de mercurio o cloruro de mercurio, son las diarreas, que se generan diarreas, pero también generan estados alterados, no solamente de tus funciones gástricas, sino también te generan estados alterados, normalmente vinculados, como lo que describe Lewis Carroll como la enfermedad del sombrerero, que es la contaminación del mercurio y que genera esa aparente locura. Que bueno, es cierto, pasada la fase crítica de intoxicación aguda, bueno, regresan, pero no necesariamente con todas sus funciones corporales completas. Normalmente queda algún tipo de temblor, algún tipo de afasia, que bueno, ese tipo de situaciones y condiciones neurológicas que deja el mercurio, bueno, en algunas culturas se considera como parte de ese contacto con el más allá. Toda experiencia con otras formas o otros estados de la conciencia, de obtener visiones, siempre dejan secuela, hay que pagar un precio. ¿Quieres decir con esto que has comentado que es factible o es un hecho que se haya practicado el enema utilizando cinabrio? Porque sabemos de documentación con el balché, con el pulque, con el chocolate, pero esto que me estás diciendo es muy fuerte, ¿no? Es dato único. Mira, tengo el objeto del enema, pero no sé si fue ingreso por vía rectal o es el desecho por vía rectal. O sea, tengo el objeto. Sí. No sé si es entrada o salida. Sí, que es muy importante aquí. Claro, es muy importante, pero se puede inferir. Pero tenemos la pipa, están los huesos con el mercurio, incluso no solamente esos huesos tienen mercurio, sino también tienen cantidades impresionantes de arsénico y también de plomo. Claro. De hecho, es uno de los individuos con más contaminación de metales pesados que se ha documentado en Sierra Gorda. Entonces, hay 30 casos y este es el más malito de todos. Claro. Entonces, estás diciendo que también se pudo haber fumado el cinabrio. Claro. Wow.
En los contextos de Sierra Gorda, sobre todo, y en contextos huastecos, que también se usa, aparece el cinabrio en objetos, en deidades o en pintura, también aparecen un sinnúmero de formas de pipas. Y las pipas, recordemos, el tabaco mesoamericano tiene su origen en la Huasteca. Los primeros datos del uso y manejo del tabaco están alrededor del 700 a.C. y las pipas aparecen alrededor del año 300, ya en contexto arqueológico. Ahora, ya para el año 300 encontramos ese maridaje entre objetos que llegan a tener cinabrio en enterramientos con pipa. Entonces, bueno, ahí tenemos un maridaje, pero no, así que darle el sentido de que había cinabrio y que se fumaba en esas pipas, bueno, hay que hacer análisis. Claro, pero sí se puede inferir, digamos. Se podría sugerir. Se puede sugerir y con bases. Hay una evidencia que habla de ese maridaje ya de pipas, objetos con cinabrio, en entierros de ciertos personajes. Claro, estamos haciendo con esto una descripción y no una interpretación ingenua y volada, ¿no? Sino con cierta base, ¿verdad? Están los elementos. Están los elementos ahí presentes. Bueno, ya de ahí a determinar si es exactamente el tipo de ritual que se siguió para obtener la contaminación de mercurio, bueno, falta todavía mucho. Claro, perfecto. Hace un rato hablabas de el uso en la medicina como algo medicinal, y lo hablabas en un contexto europeo. ¿Se usó? ¿Hay algún dato, algún indicio de que se haya usado como medicina? Por un lado. Y por otro lado, en una conversación anterior contigo, me hablabas de la etnomedicina actualmente. ¿Hay un uso actual también? Bueno, sí hay un uso actual. En el contexto europeo, está documentado desde Plinio el manejo del cinabrio como un agente astringente, como un antiséptico, básicamente, sobre todo para lo que eran algunas llagas y cosas. O sea, este tipo de elementos funcionan. También en el caso de cuando se usa como cosmético, lo que documentan, sobre todo en algunos textos egipcios, lo que documentan es de que mantiene la lozanía de la piel, quita los signos de envejecimiento. Eso es algo interesante, sobre todo cuando se usa con aceite de ricino. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que la piel absorbe el mercurio, pero entonces no es que gane elasticidad, sino que se forma el efecto de que los nervios se quedan paralizados. Por lo mismo, adquieren otra tonicidad. La piel adquiere otra tonicidad. Ahora, en el caso de México, en el caso americano, se ha documentado el uso del cinabrio, del mercurio, a nivel etnográfico y etnohistórico, entre las culturas americanas. Por ejemplo, en la zona de Florida se maneja el cinabrio, sobre todo en la zona de Florida, como un elemento de curación, pero es el brujo toma el cinabrio y obtiene a través de eso la medicina, la fórmula médica, de cómo lo va a aplicar. Estás hablando de la actualidad. Sí, estábamos hablando hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, ok. Sí, perfecto. Ahora, en el caso de algunos grupos huicholes, todavía hoy en día, el médico, el brujo, va a tomar el cinabrio y obtiene un diagnóstico de su paciente.
pero el medio que usó es el mismo que tiene que administrar a su paciente, pero tiene que estar preparado. En ocasiones aparece como un proceso de geofagia. Tiene que tomarlo, normalmente va a ser con con sales como el tequesquite, que es un sulfato de calcio y magnesio, que va mezclado con algunas partículas, algunas pizcas, como ellos dicen, de cinabrio, y que después se le añade otras hierbas. Sí, pero la geofagia entra ahí. Entonces ellos sirven como medio, obtienen la receta y ya después aplican la medicina. O sea, estás hablando de que aparte del jicuri, del peyote, también hay ese uso del cinabrio. Hoy en día. Hoy en día incluso mucho de lo que es hay una documentación, bueno, es un comentario de antropólogos que han podido acceder a este nivel de círculo, de que los grupos, para tener una visión compartida, que fuman una pipa entre todos, esa pipa se prepara en ocasiones tabaco silvestre, jicuri, y agrégale el sazonador, que es un sazonador que sería el cinabrio. Pero es una situación que está descrita en una conferencia de este investigador, de una plática con este investigador, pero realmente publicado así, documentado de que esta fue la receta que usaron para un estado, para una visión compartida de qué es lo que pasa con el mundo huichol, no está publicado. Precisamente porque estamos metiéndonos con algo que es muy delicado de la creencia, y que cualquier investigador que se precie ser un poquito ético, si te dicen esto se queda entre tú y yo, bueno, podemos comentar qué es lo que pasó, pero no necesariamente los personajes. Claro. Se habla del pecado, no del pecado. Exactamente. En otro momento me comentabas tú que se está usando el cinabrio en la actualidad en la etnomedicina. Sí. ¿Esto es así? ¿Se usa en algún país en particular, en algunos? Bueno, mira, incluso a nivel cotidiano, todavía en Sierra Gorda, los mineros que llegan a tener alguna herida en la mina, lo que hacen es de que se untan el polvo de mercurio para que no se les infecte. Y les sirve como un excelente antiséptico. Sobre todo, ellos hablan de varias calidades del cinabrio. El cinabrio amarillo es el que sirve más como antiséptico. El cinabrio rojo guinda, el granate, que ese sirve, por ejemplo, para las muelas, el dolor de muelas. Se lo ponen en el absceso, ahí forman un emplasto, se lo ponen en el absceso y precisamente mata todo. Y bueno, eso lo están usando los mineros hoy en día. Hoy en día los mineros que trabajan el mercurio usan eso, independientemente de la región. Puede ser en Chihuahua o en Guerrero, o incluso los guatemaltecos usan el mercurio así. Pero eso es parte de como dicen, de la tradición de los mineros. Claro. ¿Sí? Ahora, en etnomedicinas, por ejemplo, muchas de las que son de origen africano, que ya están haciendo de origen africano, los que tienen sus raíces en lo yoruba, en lo de Nigeria, estamos hablando de vudú, santería, están usando al cinabrio y el mercurio, ahí sí, mercurio líquido, ya como un medio. Y sí lo usan para la producción y generar incluso medicina y brujería.
Medicina y brujería. Medicina y brujería, o sea, no es nada más para curación, sino también generar o propiciar algún evento dirigido a una persona o a un grupo de personas. Generar una acción. Por ejemplo, es común que dentro de los negocios donde se practica algo de la medicina vudú, para la buena fortuna del local, se practica un ritual en donde se riega una cantidad de mercurio en el local, y entonces es hasta que se evapora, hasta que se acaba la evaporación de ese mercurio, lo que dura el efecto de esa medicina. Entonces, imagínate que para curar para santificar un local y que tenga buena suerte por mucho tiempo, estaríamos hablando, estamos hablando de 5 años, están regando alrededor de 50 o 100 gramos de mercurio. Pero mercurio líquido, que se riega en el piso y que se va entre las rendijas, y ese no se va. Tiene que quedar ahí para que esté evaporando. ¿En alguna gran urbe se usa el cinabrio en la actualidad dentro de la medicina? Uy, en la India, dentro de las grandes urbes, bueno, está toda esta medicina védica, en la India sobre todo, está el Rasa Shastra, que es, todo es el uso y el manejo, es la ciencia del mercurio, es la ciencia de generar basmas o pociones curativas a base de minerales y plantas. Ciudades importantes, bueno, en Calcuta, en Colombo, en Ceilán, allá todavía se usa de manera cotidiana, incluso los médicos védicos incluso tienen una universidad de concursos y todo esto, en donde siguen usando el mercurio y el cinabrio de manera cotidiana. Y bueno, hoy en día lo que llama más la atención es de que está apareciendo en productos milagro. Por ejemplo, en algunos productos que sobre todo vinculan la parte hindú, ya no te hablan de que tiene sulfurio, que tiene azufre y tiene mercurio en su composición, tiene yaira. ¿Tiene? Yaira. ¿Ah, sí? Y el yaira es esa fuerza, ese producto que es básicamente un azufre mezclado con mercurio molido y que se le agregan hierbas precisamente para generar estados de bienestar. Pero aparece ya en los productos milagro. En Estados Unidos ahorita están muy preocupados por estos productos milagro, precisamente porque se está metiendo, por ejemplo, también junto con la farmacopea china. Aparece, pero ahí en la farmacopea china se utiliza cinabrio. En la farmacopea hindú es mercurio más azufre. O sea, podríamos decir que se puede vender perfectamente o comprarlo uno en Los Ángeles, en Nueva York hoy en día. Claro que sí. Entonces, hay varias páginas que venden esta farmacopea hindú, sobre todo razas, la farmacopea védica o la farmacopea china, incluso tienen nombres específicos para los productos que tienen cinabrio. Perfecto. Bueno, nos falta una última pregunta. Estando en la Sierra Gorda, me tocó ver el proceso de decantación del mercurio, del azufre. Unos hornos que me llamaban la atención, con unos tubos donde se mezclaba el cinabrio, se despedazaba, por así decirlo, se le ponía cal y se metía en el horno y salía el azufre, se evaporaba y el mercurio se decantaba. En la antigüedad, Alberto, ¿se pueden fechar el uso de hornos
¿Hay hornos? ¿Dónde hay hornos? Bueno, no hemos encontrado el horno directamente, pero sí encontramos las partes de los hornos. De hecho, hemos encontrado una serie de vasijas, son unas grandes ollas que actúan como retortas, que se embrocan, que se unen por la boca y que esa boca se sella con barro. Hemos encontrado lo que es la cámara de carga quemada al exterior y con residuos de productos que se consumieron en su interior, y también lo que son la olla que recibe el sublimado y después decantado del mercurio. Hemos encontrado las dos, una que va quemada y la otra que tiene solamente en su interior es las trazas de haber tenido metales, y que queda en los poros, incluso quedan como superficies grises, como grises plomizas en su interior, y no es producto de la preparación de una comida o de algún tipo de guiso, ¿no? Al contrario, ese tipo de colores metálicos, incluso lustres, parecen metálicos, pero es de que algún metal se enfrió. Y ahí lo que hemos encontrado es que sí existe este tipo de ollas. Hemos encontrado los sellos de barro, y hemos encontrado tanto de la cámara de carga como de la cámara de condensación. De manera paralela, en otro lugar, en San José Ixtapa, se habían encontrado este tipo de ollas, pero habían pensado que servía para condensar sal, para producir sal. Agua salobre, se evapora y se condensa sal. Pero no pero lo interesante es de que a nivel microscópico en los sedimentos se encontraron trazas de mercurio y cinabrio en los sedimentos donde aparecen estas ollas. Este lugar, San José, ¿en dónde está ubicado? San José Ixtapa, cerca de Temascalcingo, en el Estado de México. Es otro lugar en donde, bueno, yo conocía los hornos de Sierra Gorda, conocía las minas de Sierra Gorda, y bueno, cuando me presentan y me muestran datos de estas vasijas, le digo, oye, acá tengo algo parecido a nivel de materiales, de las ollas, y bueno, nos dimos a la tarea de ir a averiguar, y sí es cierto, en San José Ixtapa, ahí muy cerca de Temascalcingo, hay también minas de cinabrio, pero las minas de cinabrio son de origen distinto, mientras que acá son en contextos calizas, de rocas calizas, acá es en contexto de aguas termales. Y entonces también aparece el cinabrio, aparece el mercurio, incluso en algunos manantiales termales se encuentran trazas de mercurio, como gotitas de mercurio, o así que en la arena del mismo manantial. ¿Hay algún dato que nos puedas dar acerca de si lograron separar accidentalmente el mercurio del azufre, o eso no se dio? Sí, yo creo que sí se dio, incluso más, de una manera más común de lo que quisiéramos aceptar. De hecho, en el proceso de molienda del cinabrio, al tratar de hacerlo talco tan fino, el proceso de fricción con el metate de grano fino, se genera la suficiente temperatura como para, en espacios micro, se genera la temperatura suficiente con la fricción de disociar el azufre del mercurio y que se deposite a nivel micro, y con un proceso tan repetitivo se disocia el mercurio del azufre y queda en ocasiones como un pequeño pocito, como una pequeña gotita en ese proceso de molido del cinabrio. Para terminar, Alberto, hornos, no precisamente para el trabajo del cinabrio, sino para la cerámica, ¿no hay mucho dato o es mucha la ignorancia que tenemos la gente acerca de hornos? Bueno, a ver... O se hacía a cielo abierta la quema. Bueno, vamos a identificar. Si estamos hablando de horno, es para cocer algo. Entonces el horno
como tal es todo el espacio que preparas para cocer algo. Entonces puede ser a cielo abierto o puede ser de cámara. Entonces aquí sí, hornos a cielo abierto se han encontrado en Azcapotzalco, en Oaxaca, en Veracruz, sí se han encontrado. En el caso de Teotihuacán se han encontrado hornos también, pero estamos hablando, muchos de ellos, la mayoría de los casos son hornos de quema abierta. Sí. Sin embargo, hornos cerrados sí se han encontrado en Puebla. Sí se han encontrado, por ejemplo, en varios lugares en Puebla se han encontrado en el Estado de México, en Azcapotzalco también se han encontrado hornos de cámara cerrados, en donde controlas temperatura y todo esto. Y también en Oaxaca se han encontrado en la zona del Istmo, en la zona de los valles entre Oaxaca, y también se han encontrado, si mal no me acuerdo, en Xochicalco, en Morelos, hacia Yautepec, y también se han encontrado en Guerrero, sobre todo en la zona de Xochicalco. Lo interesante ahí es de que hay contextos olmecas y en las inmediaciones también hay cinabrio. Hay las posibilidades de nacimiento del cinabrio. Perfecto. Muy bien, Alberto, te agradezco muchísimo tu tiempo, la atención y bueno, toda esta cantidad de información que nos has brindado. Gracias. De nada.